Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre la hora. Entonces, the time. En español se dice qué hora es o qué horas son para decir what time is it. Pues empezamos. ¿Qué hora es? What time is it? Aquí tenemos 1 o'clock. Entonces se dice es la una en español. A ver, usamos el verbo ser para decir la hora. Si ustedes recuerdan, usamos el verbo ser para decir cosas como, por ejemplo, yo soy de Canadá. Tú eres estudiante, student. Él es de México. Ella es dominicana. Entonces usamos el verbo ser para decir la hora también. Entonces se dice aquí es singular. ¿Por qué? Es la una, 1 o'clock. Entonces, si solo hay una hora, 1 hour, entonces usamos el singular. Y también aquí usamos la. Cuando es la una, 1 o'clock, usamos la porque es singular. Entonces, singular aquí también. Pues en español se dice es la una, it's 1 o'clock. Pero, ¿cómo se dice it's 2 o'clock? A ver, usamos el verbo ser también aquí, pero es ahora plural. 2 o'clock. Pues usamos son y también las dos. Porque hay más de una. There's more than 1 hour. Entonces es plural. Pues en español decimos son las dos. It's 2 o'clock. Ok, practicamos. ¿Cómo se dice it's 3 o'clock en español? ¿Sí? Son las 3, etc. Entonces, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, son las 4, 5 o'clock, son las 5, 6 o'clock, son las 6, etc. Muy bien. Y ahora, ¿cómo decimos los minutos, the minutes? Pues, en español se dice aquí, mi hora, ojo, aquí tenemos la hora una, entonces es la, porque es singular, es la 1:10. Y significa and, 10 significa 10. So, it's 1:10. It's 1:10. ¿Sí? Entonces, en español se dice es la 1:10. ¿Sí? Aquí, 15. ¿Cómo se dice eso? Entonces aquí decimos son y ahora son porque es 3, son las 3, it's 3 o'clock, es plural. Entonces son las 3:15, 15, o we can say it in 2 different ways, son las 3:15. Entonces en este caso 15:15 son sinónimos, son las mismas cosas, they're the same thing. 2 different ways to say the same thing en este caso. Ok, un poco más. ¿Cómo se dice 4:30 en español? Entonces, aquí tenemos 30, se dice 30. Pues, se dice son las 4, ojo, son porque es plural, 4 es plural, ¿sí? Las, porque 4 es plural, 4 es plural, 4 y and 30, 30. O, another way to say this is, son las 4:30. Entonces, it's 4:30, 4:30, ¿ok? Entonces, dos maneras, 2 ways to say the same thing. A ver, aquí, after 30, anywhere here, ¿sí? Después de la 30, decimos, son las 5, it's 5:40, and 40, 5:40, ¿sí? O we can also say, son las 6, 6 o'clock, menos 20. Pues, menos significa less than or minus. Entonces, en español, we can say, it's 6
So it's almost 6 minus 20. So 20 in English, we would say it's 20 to 6. ¿Sí? Pues podemos decir son las 5:40, it's 5:40. O it's son las 6 menos 20, which also means it's 20 to 6. Okay? Okay, una más. A ver, if you guys can guess, there's only 5 minutes to 9, so maybe we can also use the word menos again. Entonces aquí son las 9, it's 9, menos 5, minus 5. ¿Sí? O son las 8:55. It's 8:55. Pues hay dos maneras, two ways, para decir la misma cosa. Okay, ¿y qué hacemos? What do we do when it's on the clock, on the actual hour? Decimos, son las 7 en punto. Okay, right on the point. Entonces, on the dot or on the hour. Entonces, si queremos decir 8 o'clock on the dot, decimos, son las 8 en punto. ¿Sí? Porque no hay minutos. Okay, almost done. A ver, cuando es midnight, at nighttime, se dice son las 12. It's 12 o'clock. O medianoche. For those of you who are looking at the different parts of the word, you're correct. Medianoche, half night. Halfway through the night. A ver, medianoche. Notice, eso no hay S. There's no S. It's not a plural. Entonces usamos es, medianoche. If you're going to say 12, because that's plural, usamos son las 12. Y aquí son las 12. Again, 12 o'clock during the day. O es mediodía. So if you guys are seeing a bit of a pattern here, you're correct. Porque before it was medianoche, which means night. Mediodía means midday. Okay. Now, para expresar la hora por la mañana. So if you want to say, I get to school at 8:30 in the morning. See? Because you want to distinguish between the AM or the PM, usamos de. Entonces aquí, it's 1:25. If I want to say, oh my gosh, I got home so late the other night. I got home at 1:25 in the morning. Se dice, es la 1:25 de la mañana. ¿Ok? Entonces usamos aquí la preposición de la mañana, in the morning. Por ejemplo, how would you do this? ¿Cómo decimos eso? 3 o'clock in the morning. Entonces 3 es plural, so usamos son y las 3, pues, de la mañana. It's 3 o'clock in the morning. A ver, un poco más difícil. 5:15 in the morning. There's two different ways to say this, if you remember. A ver, plural, porque es 5. Entonces, son las 5:15 o 15 de la mañana. Muy bien. Ok, otra más. A ver, it's 6 o'clock in the morning. A ver, son, porque es plural, son las 6 de la mañana. Muy bien. La misma cosa, except we just change the word with tarde or noche for PM. Entonces aquí son las 2, porque es plural, son las 2 de la tarde. Ok, 4:20, ¿cómo se dice eso? Entonces son las 4:20 de la tarde, 4:20 in the afternoon. Aquí, son las 6 de la tarde. So tarde could mean afternoon or evening, but when you choose to use that or how you decide to distinguish between the two really depends on, I guess, the sun. Entonces, 9 o'clock. Pues sí, no es la tarde, es la noche. It's nighttime. Entonces se dice, son las 9 de la noche. Aquí,
son las 11 menos 15 o cuarto de la noche. So it's 15 to or quarter to 11 at night. Aquí, 8:30 at night, son las 8:30 de la noche. Ok, practicamos. Pues, ¿qué hora es? Try this one. A ver, son las 3:30. O son las 3:30. Try this one. Son las 11 en punto. Aquí, it's 1 o'clock, so it's singular. Es la 1:10. Muy bien. A ver. Usamos con PM. Entonces aquí son las 9:15 de la noche. A ver, aquí son las 5, because it's almost 5, menos 10. O son las 4:50 de la noche o de la tarde. Aquí PM, entonces son o es la medianoche. 12 o'clock. Y finalmente, if you want to say something like, what do you do in the morning? Oh, in the morning, I usually. Entonces, se usa por. Entonces, in the morning, por la mañana. ¿Sí? Or if you want to say in the afternoon, not a specific time, no hay hora específica, usamos por la tarde. ¿Sí? So, in the morning, I have Spanish class. Por la mañana, tengo la clase de español. Yeah? Or on the weekends, in the morning, I sleep. So, los fines de semana, por la mañana, yo me duermo. I sleep. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto fue la lección sobre la hora. I know there was a lot of information, but the beauty of having a video is that you guys can watch this as many times as you want or rewind, fast forward, what have you. All right, so if you have any questions, si ustedes tienen preguntas o dudas, por favor de escribir comentarios y preguntas de abajo. So write something at the bottom and so that I can see that you've listened to this and watched this, and then we will do some activities in class. Okay, muy bien, hasta luego, chao.